Sean todos bienvenidos a esta charla sobre emprendimiento y salud, dos temas que son cruciales en esta época de pandemias, de crisis a niveles locales, nacionales e internacionales. Vamos a ver la importancia de ese espíritu emprendedor, pero adicionalmente es mostrarles cómo a través de la historia los miembros o los actores que participan de todos los temas de salud se han caracterizado por ser unas personas emprendedoras. También es muy importante para hacer la claridad de que una cosa es ser emprendedor, otra cosa es ser empresario. Hoy lo que requerimos en todas las organizaciones, en todos los sitios, es gente emprendedora. Ahora, muchos de esos emprendedores podrán al final materializar sus ideas en la constitución de una empresa. Allí se harán empresarios como un momento dado. Hoy la invitación es a que todos y cada uno de nosotros, desde sus regiones, desde sus profesiones, sus estudios, se conviertan en verdaderos emprendedores. Y en este campo de la salud, pues tienen un espacio inmenso para demostrarlo. En el caso de este tema del emprendimiento, les voy a hablar desde la Universidad de Dafit. Yo soy Jorge Hernán Mesa Cano, soy coordinador de los temas académicos de innovación y emprendimiento hace más de 20 años. Y la Universidad de EAFIT, a pesar de no poseer unas facultades de salud, se han desarrollado varios temas y gracias es al espíritu emprendedor de sus estudiantes y de sus egresados. Estamos ubicados en Medellín, Antioquia. Esta es una provincia de más o menos 2,5 millones de habitantes. Somos una universidad privada y desde ese contexto de una ciudad como Medellín, que se ha caracterizado por ser un epicentro alrededor de la salud, somos muy fuertes en el tema de trasplantes, cirugías estéticas. Y pues bueno, en las épocas de plena pandemia, nuestros emprendedores se caracterizaron por comenzar a producir el tema de respiradores, ¿sí? Equipos para enfrentar la misma pandemia, camas, el tema de la universidad, la empresa y el Estado se unieron para propiciar recursos para la creación de nuevos productos y servicios para enfrentar lo que sería 2020-2021, la pandemia del COVID. Importante entonces hablar de qué es eso del emprendimiento. Y básicamente el emprendimiento es una actividad que implica el descubrir, evaluar y explotar oportunidades. Eso es propio de cualquier ser humano que busca o descubrir las causas de algo, evaluarlas y después lo que hace es en sus posibilidades introducir ya sea un producto, un servicio nuevo, pensar en una nueva empresa, en mercados, en procesos o en materias, que al final era algo que no existía. Eso es el tema de ese emprendedor. Entonces es una persona que descubre, evalúa, explota oportunidades que de pronto otra gente no realiza. Entonces, esa actividad del emprendimiento se requiere es que las personas tengan lo que se denomina ese espíritu emprendedor. Es ahí donde esos individuos se caracterizan por poseer unas competencias y habilidades que algunas otras personas no lo tienen en su plenitud. Cuando vamos a hablar entonces de este tema del emprendimiento, quisiera hablar y remontarme a la antigüedad. Como en la antigüedad, cuando se daban en los pueblos, en ciertas regiones, la manera como se construían los baños o las excretas, si ustedes lo ven allí a mano derecha, es el punto de un baño en un retrete, pero si miran el del lado izquierdo, miren cómo de eso da salida a la calle, ¿cierto? Entonces, todo eso entraba a los sistemas ni siquiera de alcantarillado que se tenían en los pueblos, y eso hacía que así usted fuera una persona muy refinada, de la clase alta, pues al final terminaban la mayoría de sus excretas, las heces, tiradas por las ventanas de las construcciones, afectando pues obviamente a los vecinos o a los paisanos que pasaban por el frente de sus casas. Por eso no es de extrañar lo que fue en su momento la situación que le tocó vivir a John Snow, un médico, se considera que es uno de los, en 1854 se le consideraba uno
fundadores, digamos, como de la epidemiología. Y simplemente es que en Londres se presenta toda esta crisis de una epidemia también del tema del cólera y él lo que hizo es, él era un muy amante al tema de los planos, a mirar estas gráficas y como una persona cuestionadora y observadora, simplemente comenzó en un plano, comenzar a mirar de dónde provenían los enfermos que le estaban llegando a los hospitales. Y después de que logró hacer esa gráfica, comenzó a hacer una actividad muy importante de un emprendedor y es asociar, encontrar elementos comunes que podían estar ocurriendo en esas personas. Y lo que encontró que era un problema en común era que eran los pozos de agua. Entonces, en esos pozos de agua, las personas lo que ocurría era que la gente consumían esas aguas y esas aguas estaban revueltas con materias fecales, heces y demás. Y claro, él lo que hizo es, o simplemente sugirió, y ahí es donde vienen las oportunidades, cómo es lo que él logra ver y propone es que se cierren esos pozos de agua y fue así como controló las primeras crisis de cólera en ese punto. Entonces, es ahí donde comenzamos a ver la importancia de un tema de emprender y generar ideas dentro de qué, dentro de un campo de la salud. Y él no necesariamente terminó montando una empresa. Sin embargo, aquí es donde comenzamos y hoy nos lo trasladamos a nuestra época. Este personaje lo que trata de hacer es todo un tema de inteligencia artificial, un tema de big data, comienza a establecer elementos comunes, patrones, y sobre esos patrones, pues encuentra que las aguas son el tema clave a controlar en ese momento. Si uno se devuelve a la época antigua, se encuentra esta remembranza que hace Rembrandt alrededor de qué es lo que pasaba en las noches. Este cuadro se llama La Ronda de la Noche de Rembrandt y él simplemente lo que estaba mostrando es cómo las ciudades en su momento la gente caminaba, estaba por allí, estaban los artistas, estaban personas de diferentes estratos sociales, se reunían y eso pues era el común de esas épocas. Ese tema que se estaba dando eh, conducía a que en esa época tenían problemas de las aguas, al tener esos problemas de las aguas y la gente se reunían, muchas de las personas que comenzaron a verse que como exentas de esos problemas de salud eran esos individuos que se caracterizaban por tomar mucho vino y cerveza. Y en realidad era porque simplemente lo que se logra hacer cuando usted hace vino y cerveza es porque usted hierve el agua. Entonces le quita pues toda esa serie de bacterias, virus que no se conocían en esa época y eso fue algo característico. ¿Cuál es el problema o los inconvenientes que tiene el tema del vino y la cerveza? Y es que generan en los organismos un tema depresivo, llorar, tristeza y demás. Y es aquí donde entra un tema que es muy importante y especialmente para países como México, Colombia, Centroamérica, que somos productores de café, y es que se encontró el café como un elemento crucial a poder reemplazar el vino y la cerveza. Es decir, porque tiene un efecto completamente contrario. Entonces, así como en los otros lugares la gente se reunía para beber, para discutir, aquí también lo podían hacer, pero esto no los emborrachaba. Lo que hacía era generarle una estimulación a las personas, porque el café con su cafeína tiene ese estimulante. Entonces aquí es donde hago empalme al tema de emprendimiento, salud y esos temas del tema del café. Cuando se ve el tema del café, es como en 1793 se encuentra que en Nueva York se existían una esquina donde la gente comenzaba a reunirse y normalmente el sitio que se encontraba era un café. En ese café se reunían la gente y comenzaban a hacer algo que se llamó
un acuerdo, o sea, y comenzaron a hacer lo que en italiano se llama una tontina, es venga, juntemos una serie de recursos y comencemos a hacer negocios. Entonces, el epicentro en un instante fue el café. Eso lo que propició es que la gente se uniera para hacer algo distinto, se encontraban gente de diferentes estratos socioeconómicos, a eso se le llamó el acuerdo de Bretton Woods y en realidad ahí lo que ustedes están viendo es la imagen de donde nace la Bolsa de Nueva York. La Bolsa de Nueva York es en la esquina de Wall Street, donde en 1793 se monta una especie de la tontina todo alrededor del café y eso pues simplemente es el reflejo de cómo elementos entre emprendimiento, salud y café podemos decir que van a tener algo en común. Es por eso que a todos ustedes en un momento dado los he invitado a que se vinculen o vean en este sitio de http://juegocafé.com para que allí se puedan incorporar a ver lo que se llama el ADN innovador. Entonces van a ser los puntos que me voy a trabajar en esta charla y es cómo las personas en un momento dado que quieren emprender y dentro de un determinado campo, es ideal uno encontrar cuál es ese ADN innovador, esos componentes que los hacen especiales, algo que hizo Jon Snow, algo que hicieron esos personajes que en su momento montaron la bolsa de valores, pero simplemente era en esos puntos de encuentro, porque vamos a ver que la innovación básicamente es un tema de interacción social. Entonces, hoy a los que no se han metido a este sitio, los invito http://juegocafé.com y ahí se registran y por favor diagnostíquense alrededor del tema del ADN. Ese tema del ADN es lo que se denominan las habilidades y competencias innovadoras que deben de tener una persona. Ese ADN innovador es propio de cada individuo. Muchas veces lo comenzamos a desarrollar desde la escuela, cuando nos enseñaban a que hiciéramos preguntas, a que observáramos un granito de frijol, a ver cómo en un algodón se reproducía. Teníamos que rajar algún animal o pegar unas mariposas. Bueno, el punto es que todo ese ADN innovador se encuentra en una teoría. Es una teoría que plantea el señor Clayton Christensen con dos colaboradores en la Universidad de Boston College en Estados Unidos y encuentra es que las personas, después de analizar más de 2.500 individuos, se encuentra entre ellos está Bill Gates, Steve Jobs, Zuckerberg, toda una serie de innovadores, encontró que ellos tenían 5 cosas en común, que eran muy buenos interrogando, muy buenos observando, eran excelentes creando redes, haciendo experimentos y asociando. Esto se catalogó como bajo dos grandes constructos y es que lo primero que hacían estas personas en realidad eran que eran muy buenas desafiando el statu quo y la otra eran excelentes asumiendo riesgos y eso propiciaba que al final tuvieran esas 5 habilidades innovadoras. Voy a mostrarles estas 5 habilidades innovadoras rápidamente y cómo tienen que ver con el tema de la salud. Cuando hablamos del preguntar, muchas veces lo que necesitamos, y en ese primer constructo que es desafiar el statu quo, muchas veces lo que necesitamos ver es hey, qué problemas o necesidades tienen las personas, qué oportunidades traen las tecnologías para ayudar a las comunidades, cómo hago para mitigar las necesidades de personas de bajos recursos. Aquí es donde lo que hace Jon Snow, encuentra un problema en un determinado lugar, busca para qué le servían los mapas que se tenían en ese momento y encontró la manera de mitigar un problema de cólera que se tenía en un determinado lugar. Es decir, que muchas veces lo que necesitamos es qué pasaría si cambiáramos la forma de hacer las cosas. Esa es la pregunta que nos debemos hacer todos y el cual nos ayuda a que esta habilidad se consolide. Hagan preguntas, que desafíen las formas convencionales de hacer las cosas. Eso es lo que le ha tocado hacer ahorita a los intensivistas, a los epidemiólogos, con todas estas pandemias. Les ha tocado es preguntarse, cuestionarse cómo hacemos para controlar esto, cómo hacemos para manejar las urgencias, cómo hacemos para manejar las UCIs. O sea, esto es propio de todo ser humano. Es así como una emprendedora de nuestra universidad
comienza a ver esto que es como una tomografía de dos cerebros de dos niños. El de la mano izquierda es el que tiene que ver con un niño normal, donde se ven las zonas coloridas, son de cómo él hace conexiones, cómo él puede, su cerebro está completamente activo. En la otra, en la de la derecha, nos encontramos unos vacíos, unos oscuros, y lo que se encontró es que estas partes oscuras corresponden a un cerebro de un niño de igual edad al que teníamos en la izquierda, pero que ha sido maltratado. En realidad en eso que terminamos, en que la persona necesita o va a ser afectada después por ese maltrato de problemas de comprensión del lenguaje, memoria, atención, el tema de psicomotriz. Es donde esta emprendedora comienza a ver en esta problemática, en esta situación, comienza a ver que es muchas veces las personas que han sido maltratadas en realidad lo que tienen son una serie de necesidades. Necesidades que en el caso de del teórico Manfred Mannich se llama de afecto, donde la gente tiene necesidades en términos del ser, el tener, el hacer y el estar. Necesidades que tienen que ver con la autoestima, con la pasión, con la voluntad, con las amistades, con el compartir, con el de poder expresar emociones. Eso lo pudo materializar esta emprendedora, Viviana Otálvaro, que es una ingeniera de diseño con posgrado en biodiseño que, teniendo experiencia en varias empresas en el mundo, viene y propone tres grandes ideas. Una de ellas es una varita mágica para los enfermos de Alzheimer, un juego para enseñar a los niños sordos, pero a partir de las necesidades que les mostraba ahorita de las personas maltratadas, ella propone un muñeco y ese muñeco se llamaba lentejita porque era que en sus brazos poseía unas lentejas como con lo que se hace en una sopa. Es esto. Eso fue lo que hizo esta emprendedora, que es un muñeco que básicamente era fruto de muchas ideas, de prototipos, de más de 80 prototipos. Es una figura que abraza, que en sus extremidades lo que posee es unas lentejas y a partir de eso pues se puede agarrar al cuerpo. Y resulta que eso contribuye fuertemente al tema del afecto, a poder que la gente sepa manejar mejor sus emociones, la ira, la rabia, esa tristeza. También es el tema de poder vivir o enfrentar un duelo hoy cuando estamos perdiendo seres vivos. Entonces, es aquí donde yo comienzo a conectar el emprendimiento con la salud. Esta emprendedora se mete de manera tangencial en el tema de la salud y que es la invitación que les hacemos a todos. Es desde el campo donde estén, importante es que puedan emprender. Eso ella se hizo cuestionándose qué podía hacer para el tema de los niños maltratados, pero también ella era muy buena observando, que es otra de las habilidades que tienen que ver con el tema del ADN innovador. ¿Qué han observado ustedes últimamente en sus comunidades? ¿Qué les ha sorprendido de la ciudad, del tráfico, de ese medio ambiente? Es ahí donde nosotros tenemos que estar observando constantemente, porque lo que ha sido estos últimos años, las cosas han cambiado demasiado, el medio ambiente, la ciudad, las vías, la infraestructura, no sé, las bicicletas, el tema de energía solar, todo eso simplemente ha cambiado. Miren, hoy cuando en su momento llegamos a tener estas ciudades llenas de qué, de carros, de motos, esto es en Bogotá, en la capital de Colombia, en realidad ahí uno comienza a notar es que se perdieron los espacios para las personas, para que ellos pudieran caminar. Entonces, muchas veces uno observando eso que tienes ahí en el contexto o cosas contrarias que no fueran estas calles llenas de carros en nuestras ciudades, pues simplemente lo que nos debemos invitar es a que venga y generemos ideas. De nuevo, y haciendo alusión al tema del café, es contarles cómo Howard Schultz, un fundador de Starbucks, simplemente observando lo que pasaba en Seattle, en que el tema del café se vendía de una manera muy distinta, donde tú ibas con un termo y te lo cambiaban por otro, pero tú nunca permanecías en un lugar. Cuando él va a Italia, comienza a ver es que la gente se reúne en un determinado sitio, en una parte más cómoda, y es ahí donde desarrolla todo un concepto de lo que es Starbucks. Es, de nuevo, cómo unas personas, fruto de el preguntar, como lo hace Viviano Tálvaro, desarrolla un emprendimiento alrededor de unos abrazadores, como Howard Schultz, simplemente observando y
mirando qué es lo que pasa en un determinado lugar, encuentra y propone una idea que hoy puede estar en más de 23.000 lugares. De nuevo, es el preguntar y el observar, eso que tiene que ver con el desafiar esto, el desafiar statu quo importante. Esto me hace retarlos a ustedes, a que los que están viendo esta charla, y es a que observen muy bien esa imagen. Esa imagen que está allí es, díganme qué es, o piensen en qué es lo que ella representa. Entonces, para algunos, en su momento cuando se les he mostrado, dicen, no, eso es un mapa, no, esto es un tema satelital, no, eso es una playa. Inclusive algunos dicen, mira, ahí hay una tortuga va saliendo a una arena blanca. Simplemente y la invitación es, tenemos que mejorar grandemente el observar nuestra naturaleza, lo que nos rodea. Si somos un poquito más perspicaces en ese tema de la observación, veremos este cambio. Miren que allí ya aparece una figura donde tengo como dos especies de ojos, estoy marcando la boca, y aquí exactamente los que en su momento pensaron o dijeron que lo que había en la anterior imagen era una vaca, estarían en lo correcto. Aquellos que indicaron que era un mapa, era un tema satelital y demás, pues simplemente la invitación es a que tengan que mejorar el observar. Cuando hablamos de otra de las habilidades que tienen que ver con el ADN innovador, nos encontramos con ese experimentar. Creo que eso es propio de mucho de la gente de salud, que prueban, se asocian con ese tema de ese personaje en el laboratorio. Pues bueno, la idea es retomar esto y poder hacer que hagamos experimentos, pero pensemos también en nosotros mismos. La pregunta que yo les hago aquí es, ¿qué han experimentado ustedes para ser más felices? ¿Cuál fue su último experimento? Si usted no hace experimentos, usted no tiene que aprender. Si usted no hace experimentos, usted no falla. Okay, entonces aquí es donde la experimentación se hace fundamental en los seres humanos. Y en ese experimentar es, piensen en eso, cómo la vida se la pasa uno muchas veces trabajando o estudiando, pero es qué cosas, qué experimentos han hecho ustedes para ser más felices en su trabajo o en su estudio. La invitación también es igual para los docentes. ¿Cómo hacemos para ser más felices en la labor cotidiana de docentes? O lo otro que tienen que hacer es las personas que están dentro de un campo de, por ejemplo, tan frustrante hoy con todo este tema de la pandemia, de lo que puede ser la salud, donde, ¿qué es? Toca hacer experimentos y seguramente sobre eso aprenderemos. En ese tema del experimentar lo decía Confucio, él decía, me lo contaron y lo olvidé, lo vi y lo entendí, pero lo hice y lo aprendí. Por eso es tan importante que no solamente ustedes trabajen sobre el tema del preguntar y el observar, sino también el hecho de poder trabajar el experimentar, el cual tiene que ver es ya más con asumir riesgos, que muchas veces usted no arriesgue a todo con un gran experimento, sino comiéncelo en pequeño, y esos experimentos son como pequeños laboratorios que te van a servir para mejorar tu ADN innovador. Aquí les voy a mostrar el ejemplo de un emprendedor que en su momento, aprovechando la biodiversidad que existe en Colombia, que tenemos el tema de somos primeros en sapos, pues no por eso se escribe el cartel de los sapos, pero también somos segundos en peces ornamentales, somos terceros en mariposas, cuarto en el tema de aguas, igual que las otras regiones en México. Y me encuentro, por ejemplo, un Villahermosa rico en agua, en energía, en su peje lagarto. Lo mismo Chile es fuerte con el tema de sus vinos, las uvas, un Perú con el tema de la gastronomía. Bueno, la idea es que este emprendedor, aprovechando que tiene esta biodiversidad en Colombia, comienza a preguntar y a observarse y a pensar, hey, ¿qué puedo hacer yo con el tema de los peces ornamentales? Inicialmente pensó en reproducirlos, pero rápidamente consideraba que, hey, ¿qué tal si yo aprovecho y esos peces ornamentales los pongo en una serie de peceras, puedo colocar la marca de una empresa y a partir de allí pensar en que esas peceras pueden ser vallas publicitarias? Todo eso que empezó este emprendedor rápidamente preguntándose y observando, comenzó un experimento. ¿Y qué tal si yo ya cambio, en lugar de usar los peces, uso las mariposas? ¿Por qué? Porque también éramos, así como éramos segundos en peces ornamentales, somos terceros en mariposas. Y es allí donde este
emprendedor comienza a meterse en un concepto que se llama publicidad en movimiento. Así como Starbucks hoy tiene un concepto que es el tercer lugar, porque normalmente las personas tienen su primer lugar en la casa, el segundo es el trabajo, Starbucks se define como un tercer lugar, ¿cierto? El lugar donde usted encuentra confort, se puede tomar un café, puede escuchar música, tener internet. Pues bueno, este emprendedor lo que pensó es, listo, yo voy a tener todo un concepto que se llama publicidad en movimiento. Antes lo hacía con peces que se movían en una pecera, podíamos ver las marcas, los colores de los peces eran como los colores de las marcas y asimismo lo hace con el tema de las mariposas. Entonces, ese emprendedor que en su momento viene trabajando ese tema de publicidad en movimiento, miren cómo en plena pandemia 2020-2021 se le ocurre que listo, ya no va a ser posible tanto estar mostrando unas peceras o unas temas de las mariposas y comienza a desarrollar digamos como una especie de lámparas, esto es con radios ultravioleta, para que él ahí en las partes de abajo pudiera colocar también su publicidad, pero esto le permitiría a la gente entrar a un determinado, no sé, una universidad, un hospital, pasar por allí y poder contrarrestar el tema el tema del COVID. De nuevo, ¿qué es lo que estamos teniendo? Es un emprendedor, una persona que se le ocurren muchas ideas, que descubre, ve nuevas alternativas, ve nuevas oportunidades y las materializa. Lo mismo es el tema de cómo usted ese campo del emprendimiento lo puede usar para el tema de la salud. Vamos, estoy hablando este es un administrador de negocios, anteriormente he hablado de una emprendedora como Viviana Tálvaro, que era una ingeniera de diseño. No son, están en el campo de la salud, sin embargo, ofrecen alternativas para lo que se está dando en el campo de la salud. Otra de las temas importantes o de las habilidades propias de un innovador es el trabajar en red. Entonces, recuerde que hemos visto es cómo el ADN tiene que ver con el desafiar el statu quo, que es preguntar y observar. Lo vimos en cómo se crea Starbucks, cómo lo crea Viviana con sus Hager Island, sus muñecos, pero también como Ricardo Agudelo, que era el emprendedor de los peces ornamentales, lo hacía con peces, mariposas y al final desarrollando unas lámparas fluorescentes para tratar de prevenir el tema de los determinados sitios y cómo la gente pueda contrarrestar el tema del COVID. Asimismo, otra de las habilidades es trabajar en red. Piensen en ese trabajar en redes como nosotros desde lo que traemos desde el colegio, desde las escuelas, tenemos toda una red de amigos. Esa red de amigos es fundamental volverlas a revivir, a encontrarlas hoy. O hoy cuando ustedes están en sus instituciones universitarias, en sus empresas, aprovechen los conocimientos que tiene sus jefes, sus subalternos, su profesor, su profesora, y con eso comenzamos a generar lo que se denomina ese trabajo en redes, cómo yo busco conocimientos de otras personas que me pueden aportar a mis ideas. Por eso también en el trabajar en redes se hace importante que ustedes acudan a eventos, una cosa como una charla como estas o a encuentros en su universidad e inclusive ojalá a eventos que no tengan que ver propios con su carrera y poder crear esa propia red personal de contactos que al final lo que te van a ayudar es a poder materializar las ideas. Establezcan una red de contactos con personas y equipos diferentes para que eso les permita a ustedes enriquecer sus perspectivas y al final ustedes puedan generar nuevas ideas. Por eso cuando uno tiene una idea lo que debe hacer es contárselo a un amigo, a su compañero, a su novia, a su esposa y a su familia y eso seguramente hace que las ideas se transformen. Es por eso cuando uno ve el caso de Viviano Tálvaro que les hablaba arriba el tema de los abrazadores, aquí tengo dos imágenes. La primera de ellas tiene que ver es cómo ella se apoyó con institutos de gobierno colombiano para el tema de los reinsertados. Las personas que están arrancando en este proceso de paz, muchas veces lo que necesitaban era un abrazo para decirle, mire, bienvenidos de nuevo a la patria, venga, estén con nosotros, sabemos que hemos tenido situaciones difíciles y es eso, ahí lo que encuentran ustedes es la imagen de un exguerrillero que es recibido con un abrazo, con la camiseta de la selección Colombia y eso lo da es Viviana, es cómo lo logra, pero uniéndose a un actor de gobierno. Entonces es muy importante esa red. Pero también en la imagen derecha ya es cómo ella se presenta a un concurso de Chartán
Colombia, de Sony Entertainment Television, y allí logra pues conseguir una inversionista. De nuevo, hoy lo que tienen que hacer ustedes cuando tengan una idea es no lo hagan solo, busquen trabajar en red y eso les va a ayudar a que ustedes desafíen o logren asumir mejor los riesgos. La que está ahí en la mitad de ellas es Viviana Otálvaro, y lo otro es que ella encuentra que para poder desarrollar su idea es clave mujeres cabeza de hogar, mujeres que en su momento se han enfrentado desde muy jóvenes a estar trabajando. Hoy están, entonces esto es un barrio marginado de la ciudad de Medellín, se llama el barrio La Torre. De hecho, miren que ni siquiera hay carreteras para poder llegar a esos lugares. Los techos de las casas de estas mujeres muchas veces es un tema de plástico, un plástico cubriendo allí el techo. Y esta emprendedora lo que comienza es hacer, a través del desarrollo de sus abrazadores, comienza a darle empleos a estas personas de tal manera que puedan tener un salario que va entre los 700 y $900. Es algo que en Colombia equivale más o menos a 3 veces el salario el salario mínimo. De nuevo, ¿qué hace en esto? Es una emprendedora que no solamente encuentra para apoyar el tema de los niños afectados por el maltrato, sino cómo con su emprendimiento puede vincular a una serie de mujeres para hacer que ellas salgan adelante, sean productivas y contribuyan al desarrollo social y empresarial de un país. Aquí así rápidamente como lo hacía con el tema de la vaca anteriormente, aquí les leo este mensaje que hay acá y dice así: las tardes que me aburro suelo asomarme al balcón para saludar con mi pañuelo a los barcos que entran y salen del puerto. Me divierte contemplar la línea azul del horizonte mientras mi hermana trata de enfocar los viejos prismáticos del abuelo. Los días de temporal, las olas rompen con fuerza, levantando sobre las olas torbellinos de espuma. Cuando está nublado y el cielo acaba llorando, contamos historias sobre el fin del arco iris. Si la noche nos sorprende, pasamos un buen rato nombrando las brillantes estrellas. Yo amo el mar. El reto que les dejo, así como en el anterior, el de ver esa imagen, aquí simplemente les voy a dar escasamente un minuto para que me encuentren allí 10 animales. ¿Cuáles son esos 10 animales que podemos encontrar en ese escrito? Tendrá que ver esto es con ese mejorar el observar, el que ustedes vean distinto, tengan otra perspectiva diferente, y es 10 animales que debemos encontrar en esa frase. El tiempo va corriendo, es un minuto, y mientras que él va transcurriendo, simplemente quiero hacer la síntesis de que estamos viendo la importancia del emprendimiento en un área tan fundamental en este instante como es la salud, en la cual necesitamos es personas como ustedes a que se les ocurran ideas. No tienen que ser médicos, no tienen que ser enfermeros, o si lo son, ideal que en ellas logren generar nuevas ideas de cómo enfrentamos este problema, esta urgencia, cómo le ayudamos a las familias, porque no solamente es el paciente que tiene ahí su crisis, sino todos los personajes que allí lo rodean. Estamos hablando desde los enfermeros, la gente que hace las labores de limpieza, pero también los familiares, los niños, todos ellos son susceptibles de venir y que tienen unas problemáticas, y cada uno desde donde estamos podemos darle nuevas ideas. Muy bien, me imagino entonces que muchos de ustedes han logrado encontrar allí fácilmente lo que es el burro. Cuando dice me aburro, es el primer animal que uno se puede encontrar. Podemos encontrar también la cobra en barcos, podemos encontrar la foca en enfocar, podemos encontrar el tema de el sapo, podemos encontrar el delfín en esta parte que se dice sobre el fin del arco iris, podemos encontrar la estrella del mar. También podemos encontrar el caballo cuando dice acaba llorando. Muy bien, el punto es que hay allí en realidad 15 animales, solamente les estoy pidiendo 10, ahí les acabé de mencionar algunos de ellos, y simplemente termino con este como para que ayudarles en ese proceso de encontrar los 10. El otro es en las olas, sobre las olas, torbellinos de espuma, ahí tenemos el puma. De nuevo, y para continuar y para terminar parte de esta charla, es otra de las habilidades, se llama el asociar, que es ese pensamiento asociativo que permite en un instante conectar conocimientos con hechos, realidades. Se trata de conectar los puntos que permitan transformar las ideas. Cuando se habla entonces de este asociar es uno qué es lo que hace. Entonces,
Uno asocia es relación experiencias con hechos, con conocimientos. ¿Para qué? Simplemente para que usted pueda establecer complementos a algo que no lo había pensado. Hombre, con esta pecera, ¿qué puedo hacer yo? Con este muñeco, con este abrazador, ¿qué más puedo hacer? Y al final lo que haces es encontrar elementos comunes, elementos o patrones. ¿Ok? Y al final usted lo que tendrá es la forma de integrar ideas o lo que va a poder hacer es encauzar y potenciar nuevas iniciativas. Todo esto entonces hace parte de ese ADN innovador, es lo que hace Hager Island, que es la isla de los abrazadores, donde Viviana Otálvaro logra hacer una asociación de los abrazos con el bienestar emocional. Mire, la gente muchas veces, ¿qué es? ¿De qué está enfermo? De su inteligencia emocional, de su tristeza, eso termina siendo una depresión. ¿Qué más asocia a ella? El desarrollo de un prototipo y la biónica, cómo es para que abrace, el hecho del muñeco lo asocia con un personaje, la isla como todo un universo donde se encuentran muchos abrazadores, el amarillo, el demás. Los voy a invitar a que se lean esta historia. Esta historia se encuentra como lentejita, ¿sí? Adicionalmente logra asociar la mecánica a los fluidos y el dejar ir, la asociación con el poder sanador y el abrazo con el amor, el afecto, pero también el abrazador como un mensajero de afecto, envía palabras de amor y alegría. Eso es Hager Island, eso es el asociar. Cuando se habla del asociar y más para que lo entiendan más en forma, es cuando Adidas habla y tienen una prenda que inicialmente era para que uno se vistiera o pudiera hacer deporte, usted con esa prenda en términos de salud puede mirar, puede medir la fuerza, el ritmo cardíaco, la velocidad, la aceleración y la distancia cubierta. Mire que aquí indirectamente estamos hablando de emprendimiento, estamos hablando de temas de salud, no todos tienen que terminar siendo una empresa, muchas veces lo que necesitamos son ideas, ideas desde ese conocimiento, esa expertise que tiene cada uno de ustedes. Voy a mostrarles un par de ingenieras de sistemas de ingenieros de diseño, las cuales ella, estando en plena pandemia, simplemente se les ocurrió una idea alrededor de, venga, cómo volver a lo natural, algo minimalista, algo artesanal, simple, cómo pensar en que no las cosas se tenían que hacer en grande, porque eso genera mucha contaminación. Entonces, Ana María Mesa y Luz Eugenia, recién estaban terminando su carrera de ingeniería de diseño, viene y esto coincide exactamente con la pandemia. De hecho, ellas se tuvieron que graduar no de manera presencial, sino a través de las pantallas, porque las coge el COVID en plena graduación. A ellas se les ocurre es, venga, ¿por qué no hacemos jabones artesanales? Gente que de nuevo se tenga y necesite en un momento dado es estarse lavando las manos, limpiarse, pero ¿qué tal si pueden tener en sus baños y ellos construir en sí mismos sus propios jabones? Entonces ellas desarrollan unos cursos virtuales donde la gente puede ver y cómo fabricar sus propios jabones que sean provocativos, que permitan poner decoración en sus baños, que los esté invitando a lavarse constantemente. Entonces este par de emprendedoras comienzan a buscar cómo contribuir a ese tema de la salud, pero lo hacen desde el diseño, lo hacen desde el tema artesanal. Entonces, allí es donde esa es la invitación que tenemos para todos y cada uno de ustedes, cómo tratar de emprender, desarrollar nuevas ideas dentro de estos espacios del campo de la salud. ¿Qué hacen ellos? Por ejemplo, este es un producto ideal para cada uno de ustedes, decora y armoniza tu espacio, alimenta el cuerpo, la mente y el alma. O sea, venga, pensemos todo lo que hay desde sus carreras, desde sus conocimientos y cómo es la posibilidad de brindar, generar muchas, diversas y variadas ideas. Esta chica lo que encuentran es que cómo le dan valor a todo esto. Es una experiencia enfocada a los beneficios para la piel, rutina y el cuidado según el ciclo de vida de cada usuario. Entonces claro, no es lo mismo la persona que tiene que estar desde un médico, que tiene que estarse lavando constantemente cuando llega a su casa, desinfectarse, pero también es el ama de casa, pero también es el niño que está jugando en el patio, que está con sus compañeros y al final se logra un producto que puede ser personalizado, inclusive fabricado por cada uno, se hace a través de las experiencias de los sentidos, el de olerlo, el de verlos, y lo que hacen es conjugar y asociar un tema de aroma, textura y apariencia. Por último, y para dejarlos en estos 40 minutos que era esta charla, los dejo dos imágenes, una imagen de un gato y una nevera cualquiera.
La invitación que les hago es, si es como en un minuto ustedes sean capaces de pensar en 15 similitudes que puede tener un gato y una nevera. Mientras ustedes piensan en esto, simplemente voy a hacerles un recuento de qué es lo que ha pasado y cuáles son esos elementos comunes entre el emprendimiento y la salud. La idea es que todos los seres humanos somos emprendedores, somos creativos. Ese espíritu emprendedor está en nosotros. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que no se pierda. Y eso no se pierde es en la manera en que siempre estemos muy atentos a qué, a desafiar el statu quo, o sea, no estar conforme con lo que estamos haciendo, que estoy estudiando, sí, cómo soy mejor, cómo cambio, cómo aprendo distinto, o lo otro, yo ya estoy ejerciendo mi profesión, cómo hago para pensarla distinto, qué otras soluciones se pueden dar. Entonces, ese desafiar el statu quo está muy relacionado con el preguntar y el observar. Pero también podemos hacer es que las otras dos habilidades que tienen que ver con el tema del ADN innovador se asumen o tienen que ver con asumir los riesgos. Como para asumir los riesgos muchas veces necesitamos es que trabajar en red, no lo haga solo, júntese a otras personas o hágalo con el hecho de poder experimentar. Y finalmente, lo que tenemos es cómo el asociar, cómo conectar conocimientos que han hecho. Y eso es lo que vimos con un Starbucks, es lo que vimos con Viviana Otálvara y su emprendimiento de Hager Island, es lo que vimos con Ana María Mesa y su compañera alrededor del tema de los jabones, lo que hace Starbucks en un momento dado. Bueno, asimismo espero que ustedes hayan sido capaces de encontrar 15 similitudes en las cuales les doy simplemente algunas. Mire, las neveras y los gatos los hay de diferentes colores. Los dos tienen una cola que tiene el gato natural, el otro es un cable. Normalmente las dos se encuentran en la cocina, en los hogares. Los hay de diferentes tamaños, los hay de diferentes marcas. Muy bien, esto ha sido el preámbulo a algo que es retarlos a ustedes a que piensen en ese tema del ADN innovador y por eso en un momento dado fue que a muchos de ustedes les llegó una invitación para que se entraran y conocieran el mundo del café y el ADN innovador. Creo que transversalmente les he mostrado en esta charla cómo el café ha sido preponderante e importante en el mundo de la salud. Antes, cuando fue sustituto del vino y la cerveza, para que eran elementos que en su momento cuando ustedes los consumían eran depresivos, como el estimulante que tiene la cafeína, el café es primordial, como el café se vuelve ese sitio ideal donde la gente genera las ideas. Y bueno, y alrededor del café habrán muchas ideas que sirve como tema de esfoliante, estimulante. Bueno, de allí que la invitación es a que los que no pudieron o no hicieron el tema del ADN, pues lo realicen y espero verme con ustedes en unas próximas oportunidades, simplemente invitándolos a que incentiven ese ADN innovador, que nosotros lo hemos resumido en un juego que se llama Café, donde es importante que la gente sea muy buena cuestionando, asociando, focalizando, experimentando y trabajando en red. ¿Listo? Entonces, ahí es donde a todos ustedes, mil y mil gracias. Simplemente, si tenemos algún día la oportunidad de encontrarnos o de vernos, quisiera saber es lo que nos propone aquí un pequeño consumidor japonés y Juan Valdés, nuestro representante del café, es qué preguntas, qué inquietudes tienen y estoy atentamente a su servicio. Recuerden, les habló Jorge Hernán Mesa, soy un formador desde la Universidad de AFID, un enamorado de los temas del emprendimiento y la innovación. Gracias a ustedes si han podido acompañarnos hasta este final de la charla.